¿Qué tal? Saludos, muy buenas amigos de Acadef y bienvenidos a esta sección que ya sabéis llamamos el análisis de Acadef. Y hoy vamos a hablar, Álvaro Gómez Rey, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto. Vamos a hablar de un equipo de la Liga al que le está costando un poquito generar en ataque, ¿no? Sí, vamos a hablar del Getafe de Bordalás y por qué le está costando tanto estos últimos partidos generar en ataque, y nos vamos a centrar en el partido de este fin de semana contra la Real Sociedad, donde se han visto bastantes de estos problemas, donde de hecho no llegaron a tirar a puerta. Pues no llegó a tirar a la puerta el Getafe de Bordalás, así que para conocer un poquito más qué le está pasando a este equipo, vamos a escuchar a Álvaro. Vamos a hablar de ese rendimiento ofensivo del Getafe este año, que le está costando bastante llegar a campo contrario, llegar al último tercio con opciones de finalizar, como sí lo estaba haciendo en temporadas anteriores con Bordalás, donde la verdad que estaba haciendo un trabajo excepcional con el equipo azulón. Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, la primera causa es la presión adelantada. El equipo de Bordalás está haciendo peor la presión adelantada y por eso pasa menos tiempo en campo contrario. Sigue jugando igual de directo que años atrás, pero esa presión adelantada otros años le permitía vivir continuamente en campo contrario y ser el protagonista del partido. Vivir la mayor parte del partido donde a él le interesaba, en el campo del rival, en el campo contrario. Incomodaba mucho al resto de equipos y esto hacía que viviera muchas situaciones en campo contrario y tuviera muchas opciones de finalizar, sobre todo a través de los centros laterales. ¿Por qué ha pasado esto? Pues por diferentes problemas, aparte de por esa conjunción en la presión alta de los hombres de arriba y la línea del centro del campo, pero también por los fallos defensivos que está teniendo en la parte de atrás. Sí es verdad que un Gené siempre está siendo resolutivo, pero es verdad que esa pareja que le suele acompañar le está costando bastante ser fiable. Entonces, si el Getafe se expone, va a buscar a campo contrario al rival, deja unos contra unos atrás, pero falla en esos duelos, le está penalizando mucho al Getafe de Bordalás el que eso le salga rentable, porque si voy muy arriba pero luego pierdo el duelo atrás, acabo dejando una ocasión muy clara al rival. También en situaciones de defensa adelantada, que años atrás el Getafe lo ha resuelto muy bien, le están cogiendo mucho la espalda y está siendo mucho más fácil para los equipos llegar a ese 1 contra 1 contra el portero azulón. Para mí esa es la principal causa, esa presión adelantada que no se está haciendo de la misma forma o de forma tan eficaz como se hacía antes, es la principal causa. Otra causa que podemos hablar es que en el juego directo los delanteros no están siendo tan resolutivos y están sabiendo aguantar tanto el balón como fue la temporada pasada con Jorge Molina, que ya no está, y con el propio Mata, que este año está teniendo peor rendimiento también de cara a gol, y también lo está notando el equipo de Bordalás, que el año pasado sí llegaba más, pero es que además era mucho más efectivo con las ocasiones que tenía. Curiosamente tiene un jugador más profundo, más vertical, como es el Cucho, pero no le están llegando los balones porque hace falta ese jugador que era Jorge Molina, que aguantara, que diera tiempo al equipo a salir y a partir de ahí buscar la profundidad. Y por último, otro de los errores que le está costando mucho al Getafe este año es la falta de contundencia en el área. Igual que otros años era un equipo muy seguro, de los menos goleados, este año, aunque sigue encajando pocos goles, le está faltando esa contundencia en el área que tenía otros años, como vamos a poder ver también hoy en el análisis contra la Real Sociedad, en el gol de la Real en ese centro lateral. Vamos a analizar el planteamiento de partida de ambos entrenadores, tanto de Bordalás como de Imanol Alguacil, y vamos a ver por qué el Getafe no llegó a campo contrario y no llegó a disparar a puerta. Alguacil sabía que el Getafe lo que le gusta es esa presión alta y encajonar al otro equipo en su propio campo, y cuando sacaba de meta, Remiro, en vez de abrirse e intentar jugar desde atrás como hacen en otras ocasiones, en el saque de meta ponía a todos los jugadores arriba, les cerraba de tal forma que buscaba más un balón directo en esa primera situación para, a partir de esa segunda jugada, empezar a construir, sabiendo que iban a dividir más el balón de lo que hacen normalmente cuando intentan salir desde atrás, tocando y desde abajo, pero sabía que el Getafe lo que le interesa es esa presión alta y que cuando el balón, en este caso, cae una segunda jugada, ya el Getafe normalmente no está optando por presionar tan arriba como si hacen saque de meta, sino que se queda más en bloque medio. Este bloque medio es lo que ocurrió durante la mayor parte del partido. Vamos a analizar lo que pasó en este bloque medio del Getafe, cómo lo atacó la Real y cómo intentó defenderlo el Getafe. Esta fue la situación que más se vio durante todo el partido, este bloque medio del Getafe y la salida de la Real Sociedad. En esa situación de bloque medio, la propuesta era la siguiente, como podemos ver en la imagen. El Getafe replegado en bloque medio con 4-4-2,
y la Real Sociedad, que hacía esa línea de 3 para tener superioridad contra los dos delanteros del Getafe. Normalmente era Iyarramendi el que, como vemos en la imagen, caía entre los dos centrales para hacer esa línea de 3, a veces caía alguno de los costados y era el central que se ponía en la línea de 3 del medio, incluso a veces era Mikel Merino el que caía e Iyarra se colocaba por delante, pero normalmente era Iyarra el que se metía entre centrales y hacía esa línea de 3 para tener esa primera superioridad. Intentaban a partir de ahí atraer a uno de sus jugadores y que un jugador de la línea 3 saliera como hombre libre e intentar generar superioridad en las siguientes zonas. ¿Cómo defendió el Getafe esta situación de bloque medio? Aceptaba el 3 contra 2 de los delanteros contra la línea de 3, intentando siempre orientarles hacia afuera y tapando la vuelta, y había bastantes marcajes individuales o referencias individuales en el resto del campo. Arambarri normalmente era el que saltaba por ese otro mediocentro de la Real Sociedad, como era Mikel Merino normalmente. El otro mediocentro, Maximovic, se quedaba con David Silva entre líneas. Oyarzábal, que empezaba en banda pero se metía adentro. Se repartían en la parte derecha, tanto Nión como el lateral derecho del Getafe se repartían individualmente prácticamente las marcas, y lo mismo ocurría en la parte izquierda del campo con Cucurella y Olivera. De tal forma que quedaba el 2 contra 1 de Isaac contra los dos centrales, y el resto bastantes situaciones de marcaje al hombre o referencias muy individuales. ¿Dónde estaba entonces la salida de la Real Sociedad, al que le costó bastante generar juego por este planteamiento del Getafe, que a nivel defensivo la verdad que estuvo bastante bien? Pues fue mover mucho a esos delanteros del Getafe para que tuvieran mucho recorrido. Esta fue otra de las causas de por qué el Getafe casi no llegó a campo contrario. Estaban tan desgastados en la parte defensiva que a la hora de correr con tanto espacio hasta la portería de Remiro, que no tenían capacidad física para llegar después del gran desgaste defensivo que habían hecho. La situación del gol fue lo que intentó la Real Sociedad para contrarrestar el planteamiento del Getafe: encontrar un hombre libre, como decíamos, que saliera en conducción y atraer a alguno de los jugadores del Getafe para que el siguiente tuviera tiempo y espacio. En la acción del gol, como podemos ver en los pantallazos, en la imagen, atrajo la atención de Cucurella y consiguió jugar con el lateral derecho con bastante tiempo y espacio como para poder poner un buen centro, y luego hay una pérdida de referencia de Oyarzábal en el centro, que remata solo y luego tienen suerte en el rechace que le cae a Isaac. Pero este planteamiento fue lo que hizo que el Getafe estuviera muy lejos de la portería, mucho desgaste de los delanteros, que al final, cuando recuperaban el balón y había un juego directo, no tenían la capacidad física como para poder llegar y sacar algo de esos balones tan en desventaja que le mandaba a su equipo, porque no conseguían hilvanar 2 o 3 pases, gracias también a esa muy buena presión tras pérdida que hacía la Real Sociedad. Perdían el balón, apretaban todos alrededor del balón. El Getafe, que no es un equipo que tenga grandes jugadores creativos, aunque sí que los tiene con los fichajes invernales de Cubo o Aleñá, pero empezaron desde el banquillo, y esa presión tras pérdida obligaba al Getafe a golpear, y tenían todas las de ganar los defensores de la Real, porque estaban en ese 3 contra 2 que vemos en la imagen, y además con dos jugadores, como decíamos, muy desgastados físicamente.